Bienvenidos al aula virtual del quinto grado. Estamos en la plataforma de Aprendo en Casa de la institución educativa Santa Rosa de Viterbo de Huaraz. Trabajamos la actividad Leemos cartas para conocer sus características. Nuestro tema motivador de la semana: difundimos cómo las comunidades responden a los retos que se les presentan. Estamos en la semana 11, en el día 4. Hoy desarrollarás la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna del área de comunicación. Nuestra meta: identificar las características y la estructura de la carta. Ahí están las dos cartas que nos propone en la plataforma. A partir de los aprendizajes de estos días, tienes el gran reto de escribir una carta a las familias del futuro. Para que puedas hacerlo, hoy conoceremos cómo es este tipo de texto. Para iniciar la actividad, te invito a reflexionar y responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Has escrito, leído o visto una carta? ¿Cómo es? ¿Para qué crees que sirven las cartas? ¿Quiénes usan este tipo de textos? Luego, pregúntale a un familiar adulto si alguna vez ha escrito una carta. Además, pídele que te diga por qué lo hizo y por quién la escribió. Escucha con atención sus respuestas. Observa la carta 1 y la carta 2. Fíjate en las palabras que llamen tu atención, la forma en que presentan la información u otros aspectos que consideres. Luego, responde las siguientes preguntas. Repasaremos sobre la carta. La carta es un medio de comunicación escrito que un emisor, o sea, un remitente, envía a un receptor. Una carta contiene un contenido distinto para cada ocasión. Hay dos clases de carta: la carta formal y la carta informal. Nuestra carta formal es una correspondencia de ámbito profesional, laboral, institucional, etc. Y la carta informal es más coloquial, está dirigido a la familia, a amigos y se usa con un lenguaje que ambos entiendan. Ahora te invito a observar la estructura de una carta. Ahí tenemos la fecha y lugar. Luego, el saludo. Ahí tenemos el cuerpo, la despedida y por último, la firma. Luego de leer las dos cartas, reflexiona a partir de las preguntas del cuadro. En este cuadro vas a analizar las dos cartas que observaste. ¿Qué escribe el autor al empezar la carta? ¿A quién está dirigida la carta? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué acciones, vivencias o sentimientos se describen? ¿Cómo termina el autor la escritura de su carta?
¿Con qué propósito se escribió? ¿Cómo es el lenguaje utilizado por el autor en la carta? Las cartas se escriben con distintos propósitos. De ello depende cómo se organizarán las ideas y el tipo de lenguaje que se empleará. Por ejemplo, si es una carta familiar, el lenguaje puede ser formal e informal, mientras que si en una carta de invitación o petición dirigida a alguna autoridad, el lenguaje debe ser formal. Ahora que ya hemos leído dos cartas e identificado sus partes y los propósitos con los que se escribe, vas a elaborar creativamente un organizador con las características y las partes de una carta. Ahora revisa la lista de cotejo. ¿Mencionaste los diferentes propósitos con los que se escribió la carta? ¿Indicaste cuáles son sus partes? ¿Señalaste el destinatario o quién escribe la carta? ¿Mencionaste un lenguaje formal o informal? ¿Mencionaste al autor o la persona que firma? Esta es tu lista de cotejo de autoevaluación. Reúnete con tu familia y compárteles que en las siguientes semanas escribirás una carta dirigida a las familias del futuro y respondan, ¿qué les podríamos decir a las personas del futuro sobre cómo afrontamos los retos en la actualidad? Reflexiona junto a ellos de todos los aprendizajes de hoy. No te olvides de organizar tu portafolio. Te acompañó en la sesión la profesora Rosana Córdoba Sánchez. Nos vemos la siguiente sesión.